Epidemias en la isla del silencio. Cuba enferma mientras el régimen construye más y más hoteles. Esta es la verdad oculta sobre la crisis sanitaria del castrismo. En la Cuba del 2025, el silencio es una enfermedad más. Hospitales colapsados, falta de agua potable, mosquitos zumbando sobre camillas sin sábana. La escena no viene de una guerra, señores, sino de un país que fue llamado una vez potencia médica. Según la BBC, el régimen ocultó durante meses la existencia de al menos 9 brotes epidémicos. Mientras tanto, el Ministerio de Turismo presumía la inauguración de nuevos hoteles 5 estrellas en La Habana y Varadero. De acuerdo con la agencia Reuters, Cuba invirtió más de 4.200 millones en el sector turístico, solamente entre el 2021 y el 2025. Pero los hospitales carecen de jeringuillas, antibióticos y electricidad estable. En este documental vamos a contar lo que La Habana oculta, cómo el país se hunde en epidemias, pobreza y corrupción sanitaria, mientras el régimen sigue construyendo castillos vacíos para turistas que ya no llegan. Según la Organización Panamericana de la Salud, en su informe de septiembre del 2025, Cuba enfrenta el número más alto de contagios por el dengue en todo el Caribe. Más de 118.000 casos sospechosos y 42 muertes confirmadas. De acuerdo con la agencia Reuters, los hospitales de Holguín y Santiago de Cuba reportan desbordamiento de salas y pacientes atendidos en pasillos. La leptospirosis afecta el 70% de las provincias por contaminación de aguas estancadas, de acuerdo con la publicación Diario de Cuba. La hepatitis viral A y E, Zika, meningoencefalitis, cólera, escabiosis, señores, a estas alturas escabiosis, varicelas y conjuntivitis hemorrágica completan el mapa de enfermedades que el régimen negó hasta hace muy poco. Médicos entrevistados por 14 y medio confirmaron que se les prohíbe divulgar estadísticas locales bajo amenaza de sanciones. Mientras tanto, el MINSAT continúa sin publicar boletines epidemiológicos desde el año 2019, señor. Más de 5 años. Un país sin datos es un país sin defensa. Los brotes se expanden con los apagones, la falta de agua y la acumulación de basura. La Organización Panamericana de la Salud alertó que Cuba vive una tormenta perfecta de colapso sanitario. Mientras el pueblo enferma, el régimen sigue levantando hoteles. Cuba invirtió más en turismo que en salud, educación y agricultura combinadas. Según la Organización Mundial de Salud, el 47% de las unidades hospitalarias cubanas está en estado crítico de infraestructura. Amnistía Internacional, por su parte, denuncia que el régimen retiene hasta el 80% del salario de los médicos enviados al exterior. El negocio de exportar médicos generó, señores, solo en el año 2024, 8.700 millones de dólares, según Naciones Unidas, mientras los cubanos en la isla no tienen ni aspirina. Médicos Sin Fronteras declaró que Cuba se niega a permitir brigadas humanitarias extranjeras. El resultado, hospitales sin recursos, profesionales agotados y un pueblo sin atención. Cuba no está enferma por virus o mosquitos, está enferma por quienes administran la mentira. José Ángel Portal Miranda, actual ministro de Salud Pública, es el responsable de ocultar brotes, suprimir los boletines epidemiológicos desde el 2019 y amenazar a los médicos que hablen con la prensa. Tania Margarita Cruz Hernández, quien es la viceministra primera del Ministerio de Salud Pública cubano, señora, coordina el programa de control vectorial del mosquito Aedes aegypti sin recursos ni transparencia y es la autora de muchos reportes falsificados a la Organización Panamericana de la Salud. Por último, Vicente Vélez Bencomo, director del Instituto Finland, utilizó fondos de vacunas nacionales para financiar contratos con empresas turísticas del conglomerado Biocuba Pharma, en lugar de atender los brotes locales. Estos son los verdaderos operadores del colapso sanitario que este pequeño documental quiere denunciar. El aparato militar que roba los recursos, el aparato político que calla y el aparato sanitario que miente. La enfermedad no se propaga por contagio, se está propagando por corrupción.
Mientras Cuba esconde sus epidemias, otros países caribeños avanzan. La República Dominicana redujo sus casos de dengue en un 58% gracias a campañas abiertas. Esto de acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud en su informe de julio del 2025. Cuba, en cambio, oculta estadísticas, silencia a los médicos y culpa al embargo de cada mosquito. La diferencia no es el dinero, señores, es la libertad. Cuba no necesita más donaciones que terminen en manos del régimen. Necesita ayuda directa, libre de control político. Yo propongo, entre otras cosas, pero comenzando por aquí, la creación de brigadas humanitarias internacionales, coordinadas por la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud, Médicos Sin Fronteras y por supuesto con la supervisión de Naciones Unidas. Que entren con independencia, sin intermediarios, para llevar medicinas, alimentos y atención médica directa al pueblo. La salud no puede seguir siendo rehén de la dictadura. Solo la transparencia y la cooperación internacional podrán detener la expansión de estas epidemias. El silencio del régimen cuesta vidas. De acuerdo con la agencia Reuters, en septiembre del 2025, el dengue, la hepatitis y la leptospirosis causan más muertes que el mismo COVID-19 en el 2020. Mientras el gobierno esconde cifras, el pueblo sigue enterrando a sus muertos. El castrismo cambió hospitales por hoteles, médicos por divisas y verdades por mentiras. Pero ningún hotel puede esconder la ruina moral de un sistema que deja morir a su propia gente. No es un país pobre, es un país saqueado. El Caribe no necesita una Cuba en silencio, sino una Cuba que vuelva a sanar.